no m'agrada estar de protagonista, però bueno. No, l'Agustí Guillamón el coneixem, en principi jo crec que quasi tothom el coneix aquí. És un historiador, un investigador, sobretot especialitat del que és la república, el moviment llibertari i la guerra civil, i especialment el que és la revolució, no? O sigui, aquest és el gran tema on pica pedra ell. I pica pedra perquè porta molts anys allà anant als arxius, quan poca gent es movia i ha estat allà. I aleshores es veu la seva gran obra, no? Que ha tret una pila de llibres sobre això, no? I aleshores ell posa les seves tesis aquí, el que va ser aquests 8 dies, 8 días de julio, aviam recorda això, a los 3 días de Luis Romero, que va ser un gran llibre que va impressionar tothom en un moment que era el franquisme i que porta unes dades molt importants, i aleshores suposo que d'alguna manera també és una recensió del que tu saps i fas aquí la teva... bueno, el teu relat, no? Luis Romero, per fer el relat de 13 de julio, va contactar amb... Tothom entén el català o...? Sí? Sí. Espera que cambio el chip. Luis Romero era un novelista que hizo una novela que es 3 días de julio, dedicada a estudiar los 3 días de julio, o sea, el golpe de Estado militar fascista en toda España. Parece que era el 18, 19 y 20 de julio. Entonces, para su narración de los hechos de Barcelona, contactó con Juan García Oliver, famoso dirigente de la CNT. Y Juan García Oliver se lo agradeció porque estaba en una situación económica delicada y él le encargó que le hiciera un trabajo sobre su experiencia directa en el golpe de Estado. Y él hace la narración exclusivamente para Luis Romero y Luis Romero la aprovecha para su novela. Y Juan García Oliver además tuvo el prurito, tuvo la necesidad de no utilizarlo nunca en su propia obra, porque aquello se lo había vendido a Luis Romero. Y directamente sí que habla de más, pero el texto tal cual que se reproduce como anexo del libro solo lo tenía Luis Romero. Se depositó en el pabellón de la República, detrás del pabellón de la República, es como lo he sacado como anexo. Pero es muy curioso que Juan García Oliver no lo utilizara ese texto en Eco de los Pasos, porque consideraba que eso lo había vendido a Luis Romero. Perdón. No. Pero ha venido algo... No, y va bien, porque yo creo que también utilizó otros testigos que dieron incluso que se le ocurrió mucho Luis Romero. Yo creo que vino aquí a Barcelona, estuvo mucho por aquí a Barcelona y buscó testigos en su momento de lo que había pasado, porque dieron incluso donde vivía el Jover y tal. Entonces esto fue picar piedra en su momento y de alguna manera, perdona, pero lo he relacionado con 8 días de julio. Sí. Bueno, tiene similitud. Sí, bueno, pues nada, pues ahora ya nos contarás. Bueno. Y también, ¿y por qué son 8 días de julio? Y no... Bueno, 8 días de julio es porque abarcan del 19 al 26 de julio, que son los días en que se hizo la revolución. A partir de entonces la revolución ya está consolidada, pero la insurrección puede decirse que transcurre entre el 19 y el 26 de julio. Vale. El libro básicamente se puede considerar que tiene 3 partes. Uno es la batalla de Barcelona, el hecho militar en sí de la lucha directa contra el ejército, y la segunda parte es qué pasa después de la victoria, qué tipo de poder se consolida. Preguntarse qué hacer después de una revolución o de una insurrección victoriosa. Y el último, bueno, solo unos anexos en el que hay 3 textos inéditos de Juan García Oliver. Uno que hemos dicho que había vendido el Luis Romero, y luego hay una especie de diálogo entre los 2 iconos de la revolución, las 2 fotos famosas de 2 jovencitas durante la guerra civil, que una es esta y otra esta foto. Son los 2 iconos de las fotografías, que una era militante del SUB y la foto está hecha en el Hotel Colón, en Plaza Cataluña,
y otra era militante de una familia anarquista, y la foto está tomada en las Ramblas, el 23 de julio. Sí, sí. Bueno, igual me he adelantado a los... Ya está presentado. Pero venga, pues Ya está, gracias ya lo y seguimos debatiendo. Ya puede manar. Bueno, pues vamos al lío. El 18 de julio la guarnición militar de Barcelona constaba con unos 6.000 hombres, la Guardia de Salto con unos 2.000, los Mossos de Escuadra con unos 200, que eran solo una guardia de corps del presidente Companys. La Guardia Civil, cuya posición era incierta y se dudaba de qué lado se decantaría, contaba con unos 3.000. Los comités de la CNT, los comités de defensa de la CNT, contaban con unos 20.000 militantes, entrenados en tácticas de guerrilla urbana. No es una masa espontánea, es una fuerza organizada desde 1931 como el ejército de la revolución. Eso hay que insistir, la revolución del 19 de julio no se hizo porque sí, no es cojo 4 pistolas, 4 escopetas, salgo a la calle y derroto todo el ejército. Estaba muy preparada desde 1931. El 14 de abril se proclama la República y el 25 de abril en Madrid, en una reunión de locales y regionales, se constituyeron ya los comités de defensa. La táctica diseñada por García Oliver decidió que no se declarase la huelga general. No se declaró la huelga general. Hay la tira de historiadores que yo estoy harto de leer que declararon la huelga general. Se lo inventan. No se declaró la huelga general, precisamente porque querían que se mantuviera la calma y que no, y además era domingo y poca efectividad iba a tener una huelga general. Se esperaba además que la tropa saliera a la calle, no a asaltar los cuarteles, porque los cuarteles, aparte de que tendría mayor resistencia, la reserva de munición, por ejemplo, era ilimitada, prácticamente ilimitada. En cambio, cuando un soldado sale a la calle, tiene una dotación limitada de munición, que son 40, 50 balas. Con lo cual, la táctica diseñada por García Oliver era esperar que los soldados salieran a la calle. El 19 de julio, hacia las 3 de la madrugada, en Plaza Palacio, delante del gobierno civil, una multitud exigía armas. Pero la Generalidad tenía clarísimo, muy claro, que temía más una revolución que el triunfo del golpe de Estado militar y que no iba a dar armas al pueblo. García Oliver salió al balcón y dijo a la gente allí reunida que clamaba armas que en todo caso se pusiera en contacto con el Comité de Defensa de Barrio o que fueran a los alrededores del cuartel de San Andrés, porque cuando lo asaltaran habría armas para todo el mundo. Hacia las 4 de la madrugada empiezan a salir las primeras unidades. El Regimiento de Infantería Badajoz, en el cuartel del Bruc, baja desde Pedralbes por la diagonal hacia el centro. Al mismo tiempo salen escuadrones de caballería desde la calle Tarragona, zapadores desde Lepanto. ¿Dónde está el cuartel de Lepanto? ¿Dónde estaba el cuartel de Lepanto? ¿Quién lo sabe? Ciutat de la Justícia. Molt bé. O sigui, plaça... Macià. Molt bé. Muy bien el examen, ¿eh? Bien, desde Lepanto y desde los docks, en la avenida Icaria, la artillería. Y entra en juego la táctica obrera. No se les impide la salida, se les deja avanzar, se les va a derrotar en la calle. Los comités de defensa gozan de una amplia autonomía, dirigidos y coordinados por un comité de defensa revolucionario formado por Josep Asens, que era el secretario de la Federación Local de Sindicatos Únicos de Barcelona, por Santillán de la Fay y por 3 miembros del grupo Nosotros, Durruti, Ascaso, Francisco Ascaso y Juan García Oliver. La táctica militar consistía en salir de los cuarteles que estaban situados en la periferia de la ciudad. Miremos San Andrés, Gracia, Lepanto, el Bruc, están todos situados en la periferia. Y todos habían de confluir hacia el centro, hacia Plaza de Cataluña, y entre tanto tomar las sedes de radio, telégrafos, correo, Palacio de la Generalidad si se podía, etc. Por lo tanto, las 3 vías a control, y luego enlazar con Capitanía Atarazanas, que era el centro del levantamiento militar. Por lo tanto, las 3 vías a controlar desde el centro hasta Capitanía eran Paralelo, Las Ramblas y Vía Laietana. Eran las 3 vías claves a controlar para impedir que los militares alcanzaran su objetivo,
que era llegar a Capitanía. A partir de ahí la ciudad estalla en múltiples combates. Hay que destacar la estrecha colaboración existente entre el grupo Nosotros, sus oficiales de Tarzanas y los aviadores del Prat. La relación entre el grupo Nosotros, Urrutia y Juan García Oliver Ascaso, con los oficiales de aviación era tan estrecha que el domingo anterior al 19 de julio habían comido una paella con los oficiales en el Prat. Era una relación directa. Cuando la CNT, el 19-20 de julio, no a través de la Generalitat, directamente, cuando la CNT llamaba al Prat, decía bombardea el cuartel de Icària o bombardea San Andrés, pero evitando que salte la Santa Bárbara. Los oficiales del Prat seguían las órdenes de la CNT y bombardeaban allí donde decía. No era una revolución espontánea, era una revolución, una insurrección absolutamente preparada. En la Plaza de España, la caballería llega a instalar artillería y dispara contra las barricadas de Hostafrancs, causando una carnicería, pero no logra consolidar una ofensiva. En la brecha de San Pablo, en el paralelo, ¿dónde está la brecha de San Pablo? En el Molino. El Molino. En la brecha de San Pablo, brecha es la entrada a Barcelona, a la ciudad. Se considera toda la parte de paralelo y la avenida que va hasta la iglesia de San Pablo del Camp. Al lado del enciclopédico ahora, ¿no? Sí, al lado del enciclopédico. Sí. Bueno, ahora, porque el enciclopédico no estaba allí. Sí, ahora sí. Sí. Los soldados avanzan usando niños y mujeres como escudos y toman la barricada detrás, amenazando de muerte a jóvenes, a ancianos y mujeres del barrio. Pero tras horas de lucha son derrotados y los soldados desertan y confraternizan. Disparan a los oficiales que intentan resistir. Los comités de defensa recuperan la barricada y cierran el paralelo a los militares. ¿Recordáis aquello que decíamos? 3 vías. Paralelo, Ramblas y Vía Laetana. Paralelo la habían tomado los militares, pero tras 3 horas de lucha vuelven a recuperarlo los trabajadores y es una vía de nuevo cerrada para que los militares puedan llegar hasta Capitanía. 3 baterías salieron de los docks, en la avenida Icària, sin la protección de la infantería. Sin la protección de la infantería. Cualquier manual militar dice que la artillería, y más en la época que aún iba arrastrada por bulos, por animales, decía que habían de ir protegidos por la infantería. Pero claro, el oficial que estaba al mando de la tropa es el mismo que en el octubre del 34, cuando la insurrección catalanista, le habían bastado con sacar 2 cañones y disparar contra la Generalitat para ver que enseguida sacaba la bandera blanca. Pero ahora no, ahora quien tenía enfrente no era una insurrección nacionalista, sino la insurrección del proletariado de Barcelona. Era otra cosa. Salen sin protección de la infantería, las baterías salen sin la protección de además 3, una detrás de otra. Son automáticamente emboquilladas por los comités de defensa, de forma que solo puede operar y disparar la artillería que va en cabeza. Y cuando se recibe la orden de retirada, aquello se convierte en un caos, se dispara sobre los animales, se utilizan tácticas novedosas increíbles, como bobinas de papel. ¿Sabéis lo que es una bobina de papel? Aquello enorme, que mientras unos la arrastran, la hacen mover, otros van disparando detrás. O sea, aparece lo que puede llamarse una barricada móvil. Con lo cual, en pocas horas, la artillería retrocede de nuevo hacia el cuartel. Los cañones pasan a manos obreras. En el 5 de Oros, ¿dónde está el 5 de Oros? Molt bé. ¿Diagonal qué? Passeig de Gràcia. Molt bé. El 5 de Oros, los soldados son barridos por fuego cruzado, desde azoteas, balcones, árboles. También porque, en contra de cualquier prudencia militar, avanzan sin una vanguardia que proteja y que tantee el terreno. Hay un desprecio respecto al proletariado barcelonés, pero un proletariado que está muy ducho, muy entrenado en tácticas de guerrilla urbana. En el 5 de Oro los soldados son barridos por fuego cruzado desde azoteas, balcones, árboles. Los supervivientes se refugian en un convento junto al edificio de las Punxas. En la plaza de Cataluña la situación es caótica. Los sublevados han entrado en la plaza sin que esté claro si son leales o sublevados.
Hay confraternización, confusión, tiroteos. Finalmente quedan aislados en el Hotel Colón y la Telefónica y son derrotados. Nada de esto es lineal, es una suma de combates parciales, de decisiones locales, de iniciativas de barrio, que en el libro se detallan minuciosamente calle a calle, barrio a barrio, hora a hora. Los obreros se arman en la lucha. Suboficiales de atarazanas les entregan fusiles, toman ametralladoras durante el combate, arrastran cañones por la ciudad. El 19 por la tarde, cuando se cañonea Capitanía, desde la Barceloneta y la Vía Laietana, la situación ya está decidida. El general Godet, que había venido de Mallorca para encabezar la insurrección en Barcelona, acaba rindiéndose y su mensaje es radiado cada media hora con notables efectos propagandísticos en toda España. Dice Godet, abro comillas, la suerte me ha sido adversa y yo he quedado prisionero. Por lo tanto, si queréis evitar el derramamiento de sangre, los soldados que me acompañabais quedáis libres de todo compromiso. Cierro comillas. Este mensaje se radiaba cada media hora. El cuartel del Regimiento de Artillería Ligera número 7 y el Parque de Artillería eran dos edificios situados en la calle San Andrés. Se organizó la salida de una batería con la misión de apoyar a las fuerzas que luchaban en Plaza de Cataluña. En el cruce del Bruc con Diputación fueron sorprendidos por un grupo de asalto de obreros armados. Fijaos, en Bruc, Diputación, Gran Vía. Están a un tiro de piedra de la Plaza Urquinaona, están a un tiro de piedra de la Plaza de Cataluña. La situación es crítica. Los trabajadores, apoyados también por la Guardia de Asalto, es un momento crucial que han de detener el avance, sea para Urquinaona, para bajar por la Laietana, sea para tomar Plaza Cataluña y bajar por Rambla. Es un momento crucial. De forma que los artilleros, totalmente copados, deciden tomar una manzana, poner en cada esquina una línea de ametralladoras y detrás dos cañones. Una batería son 4 cañones. Entonces hay una línea de ametralladoras, un cañón en cada esquina. Una línea de ametralladoras, un cañón. De forma que toman una isla, que es una manzana, que es la de Bruc, Diputació, Gran Vía y Llúria, y esta manzana se asientan para intentar resistir o pasar a la ofensiva. De forma que los guardias de asalto, como ven que aquello es imposible, hay una compañía que dice, nosotros no estamos preparados, nos vamos para el cuartel, y abandonan el campo de lucha. Entonces los hombres de la CNT, los comités de defensa, deciden una táctica suicida que consiste en lanzar 3 camiones en paralelo, lanzarlos contra la línea de ametralladoras con la plataforma trasera llena de hombres con bombas. Una vez atravesada la línea de ametralladoras, lanzan bombas, cogen las ametralladoras y las vuelven del revés y apuntan contra la otra esquina. De esta forma consiguen deshacer la artillería que se había anclado en este punto de la ciudad. Hacia mediodía, la aviación ametralló y bombardeó el cuartel de San Andrés y la Maestranza, evitando alcanzar el arsenal. Al anochecer, los defensores abandonaron el cuartel. Ya sin resistencia, los comités de defensa confederales lo asaltaron, antes del amanecer, apoderándose de unos 30.000 fusiles. Aquí no solo ha fracasado el lanzamiento militar, sino que la lucha obrera se ha convertido en una insurrección. El proletariado de Barcelona está armado con 30.000 fusiles. Es el inicio de la revolución. El inicio de la revolución se consigue después de la conquista de los 30.000 fusiles. En realidad, desde las 6 de la tarde, con la toma definitiva de la Plaza de Cataluña y la rendición de Godet en Capitanía, la sublevación podía darse por derrotada. Día 2, 20 de julio, lunes por la mañana. Al amanecer del día 20 solo quedaban 2 focos rebeldes, el convento de los Carmelitas y el núcleo formado por atarazanas y dependencias militares. Todas las fuerzas obreras disponibles se concentraron en la Rambla de Santa Mónica para preparar el asalto final. La aviación bombardeó continuamente las posiciones rebeldes mientras cañones y ametralladoras disparaban desde distintos puntos. Los anarquistas avanzaron protegidos tras barricadas improvisadas y bobinas de papel utilizadas como parapetos móviles. Durante uno de sus avances murió Francisco Ascaso de un disparo en la cabeza. Tras horas de asedio, los soldados sitiados comenzaron a rendirse. Las dependencias militares izaron bandera blanca a mediodía y poco después cayó Atarazanas. O sea que en 32 horas el ejército había sido derrotado en Barcelona. Me he olvidado una anécdota. Cuando se toma la brecha de San Pablo,
que primero había sido conquistada por los soldados, luego recuperada, se produce una escena en la que mientras Francisco Ascaso, con el basiel por encima de su cabeza, baila dándole vueltas al fusil, Juan García Oliver no deja de gritar: ¡sí que se puede con el ejército! ¡Sí que se puede con el ejército! Recordando que de mozo había tenido diversos enfrentamientos con el ejército y siempre habían sido derrotados. 20 de julio, lunes por la tarde. La insurrección de los obreros ha sido absolutamente victoriosa. Josep Asens, el miembro del Comité Revolucionario que ha dirigido la insurrección y secretario de la Federación Local de Sindicatos Únicos, en sus memorias narra su versión de la entrevista con Companys. Y leo, abro comillas, las palabras son de Josep Asens. Un golpe de teléfono de la Generalidad de Cataluña, de su presidente Companys, rogaba que una comisión de la CNT acudiera urgentemente a la Generalidad. La comisión fue nombrada. La formábamos García Oliver, Durruti, Aurelio Fernández y yo, Josep Asens. En la Generalidad fuimos introducidos al despacho de Companys. Allí habían, además del presidente Artemio Aguadé y el místico Ventura Gasol, este con una cara agria. Las primeras palabras del presidente fueron las siguientes: en primer lugar, debo saludar a los héroes de la jornada, dirigiéndose a los cenetistas. Dichas estas palabras, continuó diciendo: yo ya no represento nada. Companys le está diciendo al Comité Revolucionario de Josep Asens: yo ya no represento nada. A la CNT pertenece la presidencia de la Generalitat. Con asombro oímos estas palabras, salidas de la boca de Companys. Le respondimos: vuestro deber es de guardar la presidencia de la Generalitat que os confió el pueblo de Cataluña. Insistió en que se le diera una centuria que llevaría su nombre y que con ella combatiría en el frente de Aragón al límite de Cataluña. Le hicimos comprender que la lucha contra el fascismo no podía ser limitada en una sola región, que teníamos que luchar en donde se encontrara el enemigo y que estaba en todo el territorio nacional. Por fin comprendió que su deber era el de guardar la presidencia con toda la responsabilidad del momento. El Comité Revolucionario le está diciendo a Companys que sigue de presidente de la Generalitat. El mundo al revés, ¿o no? Bueno. Hasta ese instante no nos dijo que en un salón, y aquí hay una especie de crítica, porque la entrevista está en dos partes, una de pie, con directamente Companys, y otra es con los políticos que están esperando en un salón cómodamente sentados. Hasta ese instante no nos dijo que en un salón contiguo había reunido representantes de diversos partidos y organizaciones. Hablaba Josep Asens. Que él había convocado en vista de crear un comité de milicias, pero que no se podía hacer nada sin nuestra presencia y conformidad. Le respondimos, después de una breve consulta entre nosotros, que en principio estábamos de acuerdo a la creación de un comité de milicias. No obstante, debíamos consultar la base de la organización confederal. Aceptamos la formación del comité, a condición que éste tuviera la responsabilidad total de la dirección de la lucha. En ese sentido, apareció en el boletín de la Generalitat del 21 de julio la formación del comité de milicias. Cierro comillas. Hasta aquí ha hablado Josep Asens. ¿Se ha entendido la gravedad del asunto y las palabras? O sea, Companys dice: no represento nada. Y Asens, en nombre del Comité Revolucionario, dice: continúa como presidente. Tienes que continuar como presidente. Y además luego pasan con el resto de políticos que están ya preparados para la formación de un comité de milicias. Bueno, el Comité Regional Ampliado de la CNT, informado por la delegación cenetista de la entrevista palaciega, acordó comunicar telefónicamente a Companys que se aceptaba la formación provisional de un comité central de milicias, en espera de la resolución definitiva que se decidiría en el pleno de locales y comarcales que había de reunirse el día 21. Esa misma noche se efectuó una primera reunión informal del Comité Central de Milicias. Asistieron por parte de Esquerra Republicana y del Gobierno de la Generalitat Josep Tarradellas, Artemio Aguadé y Jaume Miravitlles, además de Comorera por Unió Socialista, Peipoc por Acció Catalana y Gorquín por el PUM, mientras Buenaventura Durruti, Juan García Oliver y Aurelio Fernández lo hacían por la CNT. Esa misma noche, la noche del 20 de julio, Companys mandaba imprimir en el boletín oficial de la Generalitat el decreto de creación de las milicias
Ciudadanas, Milicias Ciudadanas, fechado el 21 de julio de 1936, pero impreso ya por la noche del 20. Día 3, el libro se llama 8 días de julio. Vamos al día 3. Día 3, 21 de julio, martes. En el Salón Rojo de la Casa CNT FAI, la Casa CNT FAI, ¿quién sabe lo que es? La sede de fomento. La Casa CNT FAI, en el 36, cuando la toma la CNT, está formada por dos edificios. El edificio de Fomento y el edificio de la Casa Cambó, las dos unificadas. Y eso es lo que es la Casa CNT FAI. La Vía Laietana. En la Vía Laietana, donde hay aquella semicírculo, Sí. en la placita. Y además, cuando la abandonaron, no tuvieron que asaltarla a tiros ni nada, simplemente con una patada fue suficiente. Y Fomento del Trabajo había dejado su archivo. Y Cambó había dejado el archivo de la Lliga Regional. Con lo cual, Manuel Escorza, del Servicio de Investigación de la CNT-FAI, lo tenía huevo, lo tenía sencillo. Tenía los archivos de la patronal y los archivos del Partido Catalanista Derechista. Lo tenía fácil para detener al enemigo de clase. Bueno, pues en la Casa CNT-FAI, el primer piso, hoy, se conserva exactamente igual, pequeñas diferencias, como en julio del 36. Se conserva, se puede visitar, si tiene uno permiso de Fomento. Y el Salón Rojo se conserva exacto, no lo que hay, ¿cómo se llama? El primer piso no está habilitado, pero el Salón Rojo se conserva igual y es muy bonito, y tiene además en el fondo, también en semicírculo, unas pinturas de Serp, el pintor de la Catedral de Vic, y es muy bonito. Y aparte se conserva también el despacho de Federica Montseny, intacto. Yo lo he visto. ¿Quién lo ha visto? Hemos ido tirando ahí, en las movidas hemos tirado ahí contra la patronal. ¿sabes? Sí, pero aparte de tirar, ¿quién lo ha visto? No, ni sabía existir. Yo propuse para el 90 aniversario de que se hicieran unas jornadas de visita, además, pero digo, no, que ya tenemos el proyecto de asaltarlo. No sé, digo, uy, esto no sé si dará resultado, pero bueno. Pero lo interesante es saber que se conserva igual que en julio del 36. Pues en el Salón Rojo de la Casa CNT-FAI, que ocupaba los dos edificios incautados de Fomento del Trabajo y la Casa Cambó, se sometió a la aprobación formal de un pleno regional de locales y comarcales de sindicatos la propuesta de Companys de que la CNT participara en un comité de milicias. Tras el informe inaugural de Marianet, Josep Xena, en representación de la comarcal del Baix Llobregat, propuso la retirada de los delegados cenetistas del Comité Central de Milicias e implantar el comunismo libertario. Juan García Oliver planteó la decisión a tomar como una elección entre una dictadura anarquista o la colaboración con los demás fuerzas antifascistas y con el gobierno de la Generalidad, para continuar la lucha contra el fascismo. Parecía más lógica, equilibrada y razonable la defensa que hizo Federica Montseny de los principios ácratas contra toda dictadura, apoyada por los argumentos de Abad de Santillán del peligro de aislamiento y de intervención extranjera. El Pleno se mostró favorable a la colaboración de la CNT con el resto de fuerzas antifascistas en el Comité Central de Milicias, con el voto en contra de la comarcal del Baix Llobregat. Todavía había discrepancias, había una comarcal que votaba en contra. La mayoría de asistentes al Pleno, entre los que se contaban Durruti y Ortiz, permanecieron callados. ¿Por qué? Porque pensaban que la revolución debía aplazarse hasta la toma de Zaragoza. Ningún grupo ni organización defendió la alternativa revolucionaria de coordinar los comités revolucionarios como órganos de poder obrero. En la calle, los sindicatos estaban expropiando sistemáticamente las empresas. El sindicato de metalurgia había expropiado una serie de grandes empresas e iniciado la transformación de la industria en industria de guerra. En un momento en el que la cuestión que se planteaba era la cuestión del poder, un poder que ya existía, porque hay que tener poder para expropiar una fábrica y que la dirijan los trabajadores, ¿o no? Bueno, pues esa alternativa de coordinar y profundizar el comité, ese poder que ya estaba en la calle de los comités revolucionarios, no fue planteada en esa reunión. La reunión se planteó una alternativa entre dictadura anarquista o colaboración con el resto de partidos antifascistas.
la opción, la alternativa de consolidar ese poder de los trabajadores que estaban expropiando fábricas nos fue planteada. En la primera reunión formal del Comité Central de Milicias, convocada la noche del 21 de julio en el edificio de la Escuela Náutica, los representantes cenetistas hicieron patente a republicanos y nacionalistas su fuerza e indocilidad, editando un bando que daba al Comité Central de Milicias muchas más atribuciones y competencias militares y de orden público que las dispuestas por el decreto de la Generalitat. Se sustituyó además el nombre de milicias ciudadanas que había impreso en un decreto Companys, milicias ciudadanas, por el de milicias antifascistas. No en vano, a la pregunta de quién había vencido al ejército, Aurelio Fernández, del grupo Nosotros, respondió que los de siempre, los piojosos, esto es, los parados, los emigrados recientes y el proletariado industrial de los barrios obreros. Día 4, 22 de julio, miércoles. ¿Cómo os ha quedado el cuerpo hasta ahora, hasta el día 3? Bastante mal. ¿Bastante mal? Pues esto se va a poner peor. Día 4, 22 de julio, miércoles. En la SONE se constataba que las aguerridas y fogueadas fuerzas de la CNT y de la FAI habían sido las protagonistas de la lucha, y ello era consecuencia de una preparación previa de la que los demás carecían. Se constataba la persistencia del paqueo. ¿Sabéis lo que es el paqueo? Paqueo son los francotiradores, y el paqueo viene del nombre de es una onomatopeya. El fusil, por lo visto, hacía pac, 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 y de aquí lo de Paco, paqueo. Paqueo eran los francotiradores, pero en la época se le llamaba así, paqueo. El Sindicato Único de la Metalurgia, eso es importantísimo, el Sindicato Único de la Metalurgia ordenó la incautación de las fábricas Torras, Girona y Rivera de Pueblo Nuevo, de la Hispano-Suiza de la Sagrera y de la Marítima de San Andrés, para convertirlas en industrias de guerra. No lo hace la Generalitat, no lo hace la CNT, lo hace el propio Sindicato de la Metalurgia. El Comité Regional y la Federación Local de Sindicatos Únicos de Barcelona se dirigieron a todos los sindicatos, compañeros y grupos para impedir los saqueos, asaltos, robos y toda clase de fechorías que puedan realizar quienes nada tienen en común con nosotros. Es decir, en la calle había cierto caos por los pillajes, los saqueos, el paqueo, etc. Día 5, 23 de julio, jueves. En la Casa CNT-FAI se sometió a discusión de un pleno conjunto de la CNT y de la FAI, es decir, de un pleno de notables, la importante resistencia y oposición que la entrada de anarquistas y anarcosindicalistas en el Comité Central de Milicias hallaba entre la militancia, muy opuesta a aceptarlo. Había una fuerte resistencia de la base a que se entrase en el Comité Central de Milicias, porque el Comité Central de Milicias era un organismo de colaboración de clases. Entonces, en esa reunión del 23 de julio, hay que acordar cómo solucionar ese problema, esa oposición, esa resistencia existente entre la base. Se acordó que el comité de comités, formado por los comités locales y regionales de la CNT y de la FAI, Comité Peninsular de la FAI, Comité Nacional de la CNT, notables y resto de comités reunidos prácticamente a diario, dirigiría la organización y decidiría colectivamente sobre las cuestiones de mayor urgencia. Ante la urgencia e importancia de los problemas a tratar, había desaparecido el funcionamiento horizontal y asambleario de la CNT. Totalmente. El funcionamiento horizontal, el funcionamiento asambleario, ante la urgencia de los problemas a resolver, era imposible. Se formó un comité de comités formado por los principales comités de la CNT, que fue la que dirigió la organización al margen de cualquier funcionamiento asambleario. Al anochecer, los miembros del grupo Nosotros se reunieron en casa de Gregorio Jover para analizar la situación y como despedida. 23 de julio, jueves, es la última reunión que tienen el grupo Nosotros. El grupo Nosotros tendrá una serie de cargos, pero no tendrá como conjunto una voz propia en la organización. Es la última reunión del grupo Nosotros. La prensa publicó numerosos artículos que denunciaban los cuantiosos abusos, asaltos y pillajes que padecían en Barcelona las tiendas de todo tipo. Día 6, 24 de julio, viernes.
A las 9:30 de la mañana, Durruti, en nombre del Comité Central de Milicias Antifascistas, hizo una locución radiofónica en la que advirtió a los cenetistas la necesidad imperiosa de mantenerse vigilantes ante intentonas contrarrevolucionarias y a no abandonar lo conquistado en Barcelona. Durruti parecía consciente del peligro de una retaguardia insegura en la que el enemigo de clase no había sido anulado. Todo quedaba aplazado hasta después de la toma de Zaragoza y la liberación de unos 30.000 cenetistas, en peligro de muerte por la represión fascista. Se produjo la salida de las columnas de milicianos. Por la mañana, la de Durruti por carretera, el Sindorus y la Diagonal, y por la tarde, la de Antonio Ortiz, que salió en ferrocarril desde la Estación del Norte. Día 7, 25 de julio, sábado. Importante, entre tanto, el orden público lo controlaban las patrullas de control, que se organizarían, están en proceso todavía de organización, se consolidan más tarde y tendrán unos 711 miembros y están formadas por miembros de la CNT, pero también del SUC, de la del Esquerra Republicana, Acción Catalana, etc. Porque la Guardia de Asalto y la Guardia Civil han desaparecido de la calle y están acuarteladas. ¡Ojo! Armadas. O sea, han desaparecido de la calle, las patrullas de control de antifascistas, de las distintas organizaciones antifascistas, son las que controlan el orden, pero ojo, en la retaguardia, acuartelados, está la Guardia Civil, armada, y la Guardia de Asalto, armada. Día 7, 25 de julio, sábado. Companys se presentó en la Escuela Náutica para recriminar a los miembros del Comité Central de Milicias su ineficacia en el control del orden público, ante la indiferencia de un García Oliver que le despidió amenazadoramente. El Comité Central de Abastos, a imagen y semejanza del Comité Central de Milicias, era un organismo de unidad antifascista. Su función principal era el sostén de hospitales y milicianos armados que partían al frente de Aragón, así como establecer comedores populares gratuitos para los familiares de esos milicianos voluntarios que dejaban de aportar su semanal a la familia. Otra función importante era la de asegurar a la población general la seguridad del abastecimiento de la ciudad y evitar el acaparamiento. Los pacos seguían produciendo el caos. Día 8, 26 de julio, domingo. En la Casa CNT-FAI, en un pleno regional de locales y comarcales de sindicatos, convocado por el Comité Regional, se puso a debate la colaboración provisional de la CNT en el Comité Central de Milicias. Es decir, se vota si definitivamente, hasta el momento era provisional, si definitivamente la CNT entra en el Comité Central de Milicias. Se ratificó el colaboracionismo por unanimidad absoluta. Ya no hay disidentes. Unanimidad absoluta. Los disidentes o han marchado al frente o ya no tienen voz. Se decía que no hay más enemigo para el pueblo que el fascismo sublevado. O sea, la burguesía no es un enemigo, es el fascismo. Las palabras son importantes. Se dice en el bando que emitirá el Comité Central de Abastos, no hay más enemigo para el pueblo que el fascismo sublevado. No es la burguesía, solo es el fascismo. Y por lo tanto, ni el gobierno burgués de la Generalitat ni el republicano eran un enemigo a batir, sino un aliado. La renuncia revolucionaria era ya absoluta. Que nadie vaya más allá. Que nadie vaya más allá. Que nadie tergiverse la actuación a seguir. Se apelaba a la obligación moral de aceptar las decisiones generales y se hacía una procesión de fe antifascista, entre comillas. Hoy por hoy, contra el fascismo. Solo contra el fascismo, que domina media España. Se cierran comillas. Los acuerdos se publicaron en un bando que destacaba la fortísima identificación del fascismo español con la Iglesia Católica y el autoritarismo organizativo confederal de carácter piramidal, que no toleraba posición alguna a la decisión adoptada de colaborar con el resto de fuerzas antifascistas. El comunicado final del Pleno Regional terminaba con una orden tajante e indiscutible de aceptación y sumisión al Comité Central de Milicias. Abro comillas. Hay un comité de milicias antifascistas y un apéndice suyo denominado Comisión de Abastos. Todos tenemos el deber de acatar sus consignas, forma de regular las cosas en todos los órdenes. Cierro comillas. El bando era además el acta de nacimiento del Comité Central de Abastos, que junto al Comité Central de Milicias y el Consejo de Economía, este formado más tarde, constituyeron los tres pilares de la Revolución de Julio. El Comité Central de Milicias se reunió por la tarde-noche del día 26
para crear un organigrama y estructurarse en diversos departamentos. García Oliver se encargó del departamento de guerra. Abad de Santillán estaba al cuidado del abastecimiento de las milicias, ayudado por Miret y Pons. Aurelio Fernández fue nombrado jefe del departamento de investigación, o lo que es lo mismo, el auténtico jefe de la policía revolucionaria, con el auxilio de Josep Asens y Tomás Fábregas, que dirigían las patrullas de control. Tarradellas se encargó del departamento de economía e industrias de guerra. Como asesores militares fueron nombrados los hermanos Borner, Díaz Sandino y Pérez Farrás. Bueno, han acabado los 8 días de julio. ¿Cuál es la situación revolucionaria existente entre el 19 de julio y el 26 de septiembre del 36, que es cuando se produce ya la entrada de 4 anarquistas en el gobierno de la Generalitat? Bueno, definimos como situación revolucionaria la existente en Barcelona del 19 de julio al 26 de septiembre de 1936, caracterizada por la expropiación sistemática de la burguesía y la apropiación sindical de las empresas, complementada por la formación de milicias de obreros revolucionarios que marcharon a Aragón para enfrentarse al fascismo, que organizaron patrullas de control como policía revolucionaria, encargada de mantener el nuevo orden revolucionario impuesto por los comités de barrio y locales, que además tendían a sustituir al Estado en todas sus funciones, gestionando una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Se hizo realidad en estos meses, después de la insurrección, entre el 26 de julio y el 26 de septiembre, se hizo realidad una de las experiencias de autoorganización y autogestión más importante, profunda y extensa de la historia del movimiento obrero. No hay parangón en la historia con la experiencia de autoorganización y autogestión de los trabajadores, que, sin consignas de su organización, pero gracias a 70 años de pedagogía libertaria, supieron expropiar las fábricas, gestionarlas y echar para adelante una situación de guerra y una economía importante e industrial como era la catalana. Pero esa situación revolucionaria no llegó a convertirse en una revolución proletaria porque no existió ninguna organización con una estrategia y voluntad política que se propusiera destruir el Estado y favoreciera la coordinación, extensión y profundización del poder obrero. Companys era presidente de la Generalitat el 16 de julio y lo continuaba siendo el 26 de julio, como si no hubiera pasado nada. La CNT optó por una política de unidad antifascista, como único instrumento válido para ganar la guerra al fascismo. El Comité de Comités, constituido como vanguardia dirigente de la CNT, renunció a la guerra de clases y optó decididamente por la colaboración de clases, asumiendo todas las consecuencias. Vamos acabando. Conclusiones. El 21 de julio de 1936, ni la CNT ni ninguna otra organización planteó la cuestión del poder político. El PUM, Partido Leninista, el 21 de julio del 36, en el que la cuestión candente en la calle era la cuestión del poder, propuso rebaja de alquileres, subida de sueldos, pago de las jornadas perdidas en hacer la revolución. Partido leninista que plantea unas reclamaciones, unas reivindicaciones menores en lugar de plantear la cuestión candente del momento, la cuestión del poder. Ya no hablemos del otro partido leninista, que era el SUC, que fue el encargado de dirigir y encabezar la contrarrevolución y de crear un Estado fuerte para aplastar la revolución. O sea que el leninismo estuvo absolutamente ausente en la Revolución Española. Bueno, me he ido por los cerros de Úbeda. El 21 de julio del 36, ni la CNT ni ninguna otra organización planteó la cuestión del poder político. Faltó una vanguardia revolucionaria no sustitutiva de la clase, capaz de coordinar y profundizar el poder potencial de esos comités revolucionarios, que estaban protagonizando en Cataluña una revolución social y económica muy profunda y extensa. Los amigos de Durruti, en el verano de 1937, opusieron la Junta Revolucionaria, vanguardia revolucionaria no sustitutiva, al Comité de Comités. O la revolución destruye al Estado, o el Estado aplasta a los revolucionarios. Para terminar, quiero señalar que este libro es una dura crítica al anarquismo de Estado. Pero también una enorme reivindicación de la capacidad organizativa y revolucionaria del movimiento libertario revolucionario.
Vale. Muy bien. No es para aplaudir, es para llorar. Ya, pero hablamos de vanguardia. ¿Qué vanguardia? O sea, lo principal Sí. es que la gente se empodere, que es lo que pasó al principio. ¿Se empodera? ¿Qué es empoderarse? Empoderarse es ocupar, por ejemplo, las Tomar el poder. fábricas cuando no había una consigna precisa, a ver si nos entendemos. Sí. Hablo de un término actual. Y en ese aspecto son las bases las que han de marcar. O sea, uno que tenga una brillante idea, vamos, y porque no se ha Pero cedido, ese tomar el poder... pero ¿me dejas hablar? Sí, perdona. Pero si no se ha cedido a esas opiniones de esa vanguardia, esa es la revolución fracasada, ¿no? No había bastante fuerza, supongo. Ya está, lo dejo ahí. ¿Alguien más? Pero, a ver, tomar el poder significa destruir el Estado, ¿o no? No, es que el Estado ya estaba casi prácticamente cayéndose. O Sí. sea, hay que Sí, pero- autoorganizarse en todo caso. Sí, pero el comité de comités lo que hace es ayudar a su reconstrucción. Ya, es que no estoy a favor del comité de comités. Por eso yo digo, a ver, lo de vanguardia me parece que es de naturaleza antropológico, va con la propia ser humano. Que en determinados momentos, sea por distintos niveles de conciencia, siempre se crea una vanguardia. Esa vanguardia es normalmente, casi siempre, sustitucionista. Sobre todo cuando hablamos desde el siglo XIX hasta ahora, las vanguardias se constituyen como vanguardia para sustituir a la clase obrera. Por ejemplo, el partido leninista, el partido bolchevique en Rusia, ¿qué hace? Sustituir a la clase obrera. Toma el poder en nombre de los soviets, todo el poder para los soviets, pero en realidad, un año después de la toma del poder de octubre del 17, ya en octubre del 18, y ahí está Brinton, que lo explica muy bien, los soviets carecen de sentido, han sido absolutamente desposeídos de cualquier poder, se ha nombrado un director de la empresa, y los soviets han sido convertidos en órganos del Estado. Se produce además una fusión entre el partido y el Estado, de forma que se crea un ente capaz de arrollarlo todo. Por eso digo que hago la diferencia entre vanguardia que sustituye a la clase y otra vanguardia que lo que debería hacer es enfrentarse a esas vanguardias para defender la autonomía de la clase. Eso es lo que propone la Junta Revolucionaria. Los amigos de Urruti, ya muy tarde, y después de reflexionar y después de pasar una determinada experiencia, hablan de Junta Revolucionaria, entendida como un órgano de poder obrero formado por toda la gente que ha combatido en las barricadas, con exclusión del gobierno de la Generalidad y con exclusión de los estalinistas. No sé, me parece muy bien. Y eso es una vanguardia, pero una son vanguardia... propuestas jacobinas. O sea, vamos a ¿Jacobina? fusilar ¿Por qué? Sí, vamos a fusilar a los que han participado. No es el momento ya. Es el momento de que se ha perdido la cosa y a alguien se le ocurre, uy, la idea, vamos a fusilar, proponemos una junta, ¿no? Que me parece muy bien al principio, si se hubiese planteado, hubiese tenido la fuerza. Bueno, es que lo que dicen los es amigos... mi discrepancia, ya está. Lo que dicen los amigos de Urruti es esto, que en el 19 de julio del 36, en lugar de un comité central de milicias, que era un organismo de colaboración de clases, lo que debería haberse implantado era una junta revolucionaria entendida como coordinación de ese poder obrero existente ya en la calle, que estaba expropiando las fábricas, que estaba formando milicias, que estaba expropiando todas las propiedades de la burguesía y de la iglesia, etc. Y gestionando una ciudad de más de 1 millón de habitantes. No sé, en esto estoy de acuerdo, pero ¿por qué los líderes de aquel momento que salieron a la calle fueron por nosotros, los héroes Sí. en el momento? En el momento dado, pues no, lo dejamos y hasta que no vayamos a Zaragoza es dejarlo para más adelante. También creo que hay un poco de realismo, porque si se hubiese proclamado el comunismo libertario, hubiese sido como la Comuna de París, hubiese durado pues 2 meses. Es mi opinión, ¿eh? ¿En qué sentido, Xavi? Que no había capacidad, estaban los barcos allí de las potencias extranjeras, Ya. a nivel económico no era viable. La revolución, claro, está muy bien, ¿eh? Pero yo,
Yo cuando hablo de ese Sí, poder sí. existente en la calle, no hablo de ideologías o de ideas más o menos filosóficas que reales, sino yo estoy hablando de una realidad, la realidad del poder que están ejerciendo los trabajadores Sí. que se han enfrentado al ejército, que lo han derrotado y que están expropiando ya las fábricas, Sí, sí. que están haciendo planes de transformar la industria en industria de guerra. Yo hablo ya de un poder real. Ese poder real es el que debería haberse coordinado, una vanguardia libertaria. Lo que debería haber hecho es profundizar y coordinar esa revolución, ese poder ya existente. Bueno, que no he inventado, ya una existente cosa, en la calle. Podría seguir, pero si acaso... Una cosa, Guillermo, Vale. ¿cómo te explicas esa fuerza en la calle y en las fábricas, esas 20.000 personas que has citado de los comités de defensa, con una tradición Y ya entrenados en tácticas de guerrilla asentada urbana? y tal, con la famosa decisión del pleno del 20 o del 21, ¿no? Donde solo la local de Hospitalet decide ir a por el todo, ¿no? O sea, ¿cómo se produce este desfase entre base y ¿qué- representantes qué- de los distintos sindicatos y locales y comarcales en ese célebre pleno, ¿no? Bueno, creo que lo he dicho tal cual. Falló la teoría y faltó una vanguardia. Así de claro. La teoría sobre qué hacer con el poder al día siguiente de una insurrección victoriosa no se había planteado. No se había planteado. ¿Qué hacer? Y es una pregunta muy sencilla. ¿Qué hacer al día siguiente de que se ha obtenido la victoria en una insurrección sobre el ejército? ¿Qué hacer con el poder? Lo que no puedes hacer es dejarlo tirado allí en la calle, porque evidentemente los lenistas lo tomarán. Eso lo tomará, el Estado intentará reconstruirse, y el poder no es otra cosa que el poder de hacer cosas, el poder que se estaba ya haciendo, tomando las fábricas. Pero la espontaneidad tiene sus ventajas, pero también tiene sus limitaciones. Y aparte la limitación de estar solo prácticamente en la ciudad de Barcelona o prácticamente solo en las ciudades importantes de Barcelona. Y la situación de una guerra, evidentemente, es mucho más fácil aquí ponderar y pontificar en esta sala que en la situación angustiosa del momento, eso por descontado. Pero el poder, hay que tener una teoría del poder. El movimiento anarquista, hoy y en el 36, le faltó una teoría del poder. Y hay que construir una teoría del poder. Hay que saber qué hacer al día siguiente. Y poder no es otra cosa que la posibilidad de hacer cosas. El poder de hacer cosas. La posibilidad de hacer cosas. La posibilidad de lo que se estaba haciendo, que era gestionar una ciudad de 1 millón de habitantes, expropiar las fábricas, dirigirlas, formar milicias, pero también lo que había que hacerse era destruir el Estado. Porque si no, evidentemente, el Estado, y más con la garantía, con la fuerza que le dan esa guardia de asalto y esa guardia civil en la retaguardia armada, pues la contrarrevolución lo tenía evidente. Y por eso, después de 10 meses, estalla mayo del 37, porque la fuerza de la contrarrevolución era enorme. Pero el grupo Nosotros, en lugar de disolverse, bueno, el grupo Nosotros o otro, lo que debería haber existido era una vanguardia que coordinara ese poder y que defendiera la autonomía y el fortalecimiento de esos comités revolucionarios que ya tenían el poder. No, yo cuando hablo de vanguardia, que no me gusta la palabra, ¿Cuándo hablas de? cuando hablas de vanguardia no me gusta la palabra, prefiero sustituirla con estrategia, alguna manera de pensadores anarquistas. No sé si Mira, Valeriano o Orobón, no sé. Yo diría que es si- antropológico. Siempre hay dentro de la conciencia de clase siempre hay gente más concienciada o más decidida o más arriesgada que otra. Pero bueno, llámale como quieras, llámale grupo. Igual Es igual, llámale como No, quieras. pero me refiero de pensadores, no tanta Fíjate, testosterona que hacía Sí, falta en el momento, pero- hacía falta alguien que pensase un poco más allá. Sí, ¿Eh? sí. Y eso lo habían planteado ya en el primer semestre del 36, Sí. antes de la guerra y antes del Congreso de Zaragoza. El grupo Nosotros, en los debates y enfrentamientos que tenía con otros grupos de la FAI, el resto de grupos de la FAI les insultaban con la palabra anarcobolchevique. Vosotros sois anarcobolcheviques. A Durruti, a Francisco Escaso, a Aurelio Fernández, etc., le llamaban anarcobolcheviques. ¿Por qué? Porque planteaban dos cosas. Una,
la creación del ejército revolucionario, que eran esos comités de defensa que Juan García Oliver llegó a decir que llevados, extendidos, porque esa es otra, se usaba solo a nivel de Cataluña, donde eran fuertes. Esa organización, comités de defensa a nivel de toda España, era lo que él consideraba el ejército del proletariado. Y en los debates se enfrentaba a otros grupos porque eso del ejército no lo veían claro. Y evidentemente no hubiera habido guerra civil si no hubieran existido los comités de defensa, porque sencillamente los militares hubieran vencido a Primera Africana. Y por otra parte, también planteaban la cuestión del poder, pero nunca llegaron a plantearla rigurosamente, ni llegó a discutirse en ningún momento la cuestión del poder. ¿Qué hacer al día siguiente de ganar una insurgencia? No se supo qué hacer con el poder. Hacer lo mismo que hizo Lenin en octubre del 17. ¿Hacer lo mismo? Sí, bueno, quiero decir, una vanguardia que... Bueno, Antonov Ovchenko, el cónsul de aquí de Barcelona, fue el que estuvo en el Palacio de Invierno, en el asalto. Y cuando entró en el Palacio de Invierno, estaban los ministros reunidos en una mesa, se subió a la mesa y no empezó a pactar con ellos, dijo, todos a la cárcel. Pero no, yo lo que se haría después... Luego lo fusilaron a Sí, a Lukashenko luego lo fusilaron. ¿Qué debería haberse hecho? No sé, eso ya entra dentro de la historia ficción, pero yo lo que planteo es que ya existía ese poder y que lo que tocaba hacer era ese poder ya existente, coordinarlo, fortalecerlo y extenderlo. A lo que dices, bueno, la retrospectiva ficción, ¿no? La retrospectiva ficción de lo que estamos haciendo, aparte que cuando haces historia no creo que hagas ficción, estamos con hechos, además que trabajan el dato, el hecho, el archivo. Pero a mí me gustaría, bueno, dentro del tema de las personalidades tan fuertes que tenemos que reconocerlos, estamos en la peña, la base, los piojosos y luego están el tema de la que suele leer mucho porque tema, haz caso. Si haz caso, no se lo carga en la tercera, si está en la primera reunión, en los primeros días, ¿tú crees que la fuerza haz caso dentro de nosotros, tanto de García Olivero y de la CNT y la FAI? ¿Qué opinas? Yo no creo que hubiera cambiado nada. Es que, a ver, destruir mitos, en fin. Francisco Ascaso... Están cayendo todos, Sí, yo ya no me atrevo a más, pero Francisco Ascaso, muchos compañeros de la época decían que buscó el suicidio. Porque, bueno, no quiero continuar. Bueno, luego lo comentamos en la Sí. No, pero es que además la fuerza de la CNT la formaron los anónimos, la gente anónima. Sí. Y la CNT no eran solo los 20 militantes, por eso, era un grupo de 80, esto lo explica muy bien Sanz en su libro La política. Hay un librito de Ricardo Sanz que explica muy bien el funcionamiento del grupo Nosotros. Pero yo hablo que después de vender al ejército, después de estar en el momento en que sistemáticamente se están expropiando fábricas, hay un poder obrero. Y ese poder obrero hay que saber qué hacer con él. Y hay que coordinarlo, y hay que fortalecerlo, y hay que hacer que crezca y sea capaz de destruir el Estado. ¿Qué es lo que debería haberse planteado? Y en la reunión famosa del 21 de julio se habla de una hipotética dictadura anarquista o de colaborar con el Estado. La alternativa revolucionaria de ese poder que ya existe, porque es un poder inmenso el poder expropiar fábricas. No se contempla. ¿Por qué no se contempla? Tal ceguera, tal diferencia había entre la vanguardia, llamada vanguardia al comité de comités que se forma, y esa es otra. Lo que ha de debatir el movimiento libertario es que en un momento de crisis el funcionamiento horizontal y asambleario es muy difícil y se tenderá a organizaciones tipo comité de comités, tipo vanguardia sustitutiva. Eso hay que tenerlo claro, porque es muy bonita la teoría de funcionamiento horizontal, hay que probar la asamblea, pero bueno, cuando las cosas son muy urgentes y muy rápidas, importantes y decisivas, urgentes, ¿cómo se hace? Se convoca una asamblea, se hace una circular... Bueno, yo llevo una historia interviniendo en la salud, pero puedo opinar. No sé si no sé si he expresado bien el tema. Sí. Para que no surjan esas vanguardias sustitutivas, Sí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace si el funcionamiento horizontal y asambleario
es muy lento y no sirve. Yo creo que a la CNT también le pasa una cosa, que de ser un sindicato pasó a ser un ente político. O sea, a partir del 19 de julio no es el típico sindicato que va contra los patrones, es otra cosa. Es alguien que este cambio de mentalidad yo creo que no estaba preparado la gente. Pero Ya. era de antes, No, antes del 19. pero me refiero En que noviembre- hasta el momento era un sindicato reivindicativo. Sí, pero pero noviembre cuando hay ocupas gobierno las de fábricas, armados, no, ya pero se cuando ha ocupas, cambiado. no, pero cuando ocupas las fábricas ya no es eso, es otra cosa. Claro, pero eso Ha no de tiene- asumir otro tipo de poder, como digamos, no sé si me Sí, han explico, de ¿eh? surgir Lo otros dijo organismos. Sí, sí, Si sí. no ponemos un orden, ¿no? Perdón, de sí, palabra. sí, Ah, sí, perdona, perdón, sí. perdón. ¿Quién? Mira. Ponte de orden de palabra. No, yo he hablado demasiado. Sí. Por eso. Sí, habla tú, va. No, mira, a mí lo que está muy interesante lo que hemos hablado, me ha abierto muchas perspectivas, ¿no? Porque yo lo que considero es que, como hoy, estamos mirando una falta de visión internacional. Estaba Stalin y estaba Hitler allí. Y hoy, a mí me pasa lo mismo en un colectivo que estoy. En Europa hay un movimiento juvenil de personas jóvenes, muy jóvenes, antifascistas, que están haciendo mucha movilización antifascista. Por eso, ese tema de la unidad antifascista, que a nosotros nos falta, porque están hablando de partidos, que si la izquierda, que si no sé cuántos, pero no hay una visión antifa como se está viendo en Francia, en Alemania o en Italia, ¿no? Que hay una juventud, una gente muy joven, antifa, que no piensa otra cosa más que el antifascismo. Hoy no hay una CNT, yo soy de CNT, vosotros también, ¿no? Anarcosindicalistas, pero la juventud no está por el anarquismo ni por el anarcosindicalismo, pero sí que está una gran mayoría de jóvenes por el antifascismo o el fascismo. Y dice que hoy, y veamos también la situación internacional, ¿no? Que es la que está mandando, y aquí no estamos mirando para otro lado. No, ya está. No, eso es todo, todos los factores. La revolución o es internacional o fracasará. Eso es evidente. Pero bueno. Y yo he escuchado bastante sobre actuar contra el Estado, o sea, pero ¿a qué Estado estamos hablando? ¿El catalán? O sea, El gobierno catalán es la representación estatal en la autonomía catalana o en la región catalana. Sí, o sea, ahí, o sea, Porque lo que pasa es- territorialmente, Sí. territorialmente es donde se producen todos estos hechos que vienen Sí. narrando, ¿no? Sí, pero es que el Estado español prácticamente después del 21 de julio desaparece. La única representación estatal que existe es la Generalitat. El Estado prácticamente no tiene... incluso el ejército se han dado orden de disolverlo, con lo cual la policía, la Guardia de Asalto está al servicio al mando de la Generalitat. La Guardia Civil simplemente se acuartela, pero es que prácticamente no tiene, el gobierno español pierde todos sus resortes en este momento aquí. Nunca había tenido la Generalitat tanta autonomía como después de la insurrección del 21 de julio. Hasta que la pierde en mayo del 37. Pero jamás había gozado de tanta autonomía, pero sencillamente porque desaparece el poder coercitivo del Estado. Ha desaparecido el ejército. Y la Guardia Civil se mantiene en una posición... No sé, supongo que la aislada. República en algún momento... Pero el Estado republicano en Barcelona, durante 10 meses el Estado republicano en Cataluña prácticamente desaparece. La única representación estatal existente es el gobierno de la Generalitat. Porque aquí, o sea, se para la insurrección, digamos. Sí, sobre todo la Guardia de Asalto está al mando, está mandada por la Generalitat y es la que más contribuye a la defensa. Y luego la posición de la Guardia Civil es muy ambigua. Hay momentos incluso en el combate en el que, por ejemplo, el convento de las Carmelitas, cuando van a asaltarlo, una compañía de Guardia Civil se pasa del otro lado, se pasa del lado de los
y está siempre muy vigilada y siempre se mantiene bajo sospecha. Pero no es un resorte suficiente para mantener la autoridad republicana. En todo caso, refuerza al gobierno de la Generalitat. Pero el Estado español prácticamente su poder coercitivo desaparece. El único aparato estatal existente es el de la Generalitat. No sé, me quedan lagunas por ahí. Bueno, Y a veces las revoluciones no se pierden por gente de fuera, sino por gente de dentro, por falta de preparación. Ahí hay que saber qué hacer al día siguiente. Así de sencillo. Bueno, pero parece que pesó mucho la consideración de la situación más allá de Barcelona y de Cataluña, ¿no? Sí, claro. O sea, el ir a defender Zaragoza. Sí, claro, claro que decir pesaron los que factores. la revolución Claro, aquí no claro. triunfaría si no Claro. triunfa en las otras grandes ciudades. Pero la cuestión es que en la reunión del 21 de julio hay dos alternativas. Sí, sí. O dictadura anarquista, no sé para qué, que al final es lo que hubo un poquito, el comité de comités, pero colaboración con el Estado. Entonces la única alternativa era la colaboración con el Estado. Y entonces, ¿para qué se expropiaban las fábricas? Esa revolución que existía y ese poder que realmente existía, había que hacer lo que se hizo, sencillamente abandonarlo. Hacer que con el tiempo fuera disminuyendo, que es lo que se hizo. Que desapareciera finalmente porque estorbaba, que es lo que consiguió la Generalitat con mayo del 37. Mayo del 37 fue eso, que cesara de una vez la amenaza revolucionaria que construían los comités revolucionarios y esa expropiación. ¿Por qué se hace el decreto de colectivizaciones? Es precisamente el inicio de la contrarrevolución. ¿Por qué se hace el decreto de militarización? Todo lo que sea decretos se podrá anular con otro decreto. Aparte, vamos a hacer el decreto de colectivización en un momento en que en julio y agosto se está expropiando sistemáticamente, masivamente, sin ningún papeleo. Pero llega el momento de hacer el decreto de colectivizaciones. Hemos de empezar a hablar a los libertarios, con Esquerra Republicana, con el SUC, entonces Joan Pau Fábregas, el economista, cenetista, es el que negocia la redacción del texto del decreto de colectivizaciones. Y finalmente se aprueba el 24 de octubre, junto con el mismo día del decreto de militarización, que es lo mismo. ¿Para qué hacer un decreto de militarización? Bueno, finalmente el 24 de octubre se aprueba el decreto de colectivizaciones y el decreto de militarización, el de colectivizaciones. Se limitan solo las empresas que tienen más de 100 trabajadores, las otras, las menores, ya no. Por otra parte, ese decreto de colectivizaciones se ha de desarrollar mediante otra serie de subdecretos, decretos, órdenes, etc. ¿Sabéis quién? Eso ya lo preguntan, seguro que ya muchos lo sabéis. ¿Sabéis quién va a desarrollar finalmente el decreto de colectivizaciones? En enero del 37, Tarradellas se reúne con una serie de técnicos para desarrollar 58 decretos de tipo tributario y financiero, con los cuales las colectivizaciones están absolutamente controladas por el gobierno de la Generalidad. Si el gobierno de la Generalidad cierra la llave de la financiación de una empresa colectivizada, esta no puede comprar materias primas, no puede pagar los salarios. Entonces, en la primavera del 37 se hicieron asambleas en que los trabajadores revolucionarios de Barcelona discutían si se había de socializar todo un sector económico, porque la colectivización ya sabían que suponía que las empresas estaban controladas por la Generalitat, y finalmente a lo que se llegó es a una economía sindical, pero dirigida y controlada y planificada por la Generalitat, porque la socialización, que era el control por un sindicato de industria, ya finalmente fracasó y no fue posible implantarlo. Aunque en diferentes asambleas los trabajadores votaron a favor de la socialización a través de los sindicatos de industria. Con el decreto de militarización, pues pasó lo mismo. Lo que eran unas milicias voluntarias pasaron a ser unidades del ejército republicano bajo el Código de Justicia Militar monárquico, que además, pese a la resistencia, como siempre, la base intenta resistir, pero finalmente ese decreto del 24 de octubre no se aplicó. A primeros de febrero
hubo una reunión de todas las columnas confederales para decidir si se aceptaba o no se aceptaba la militarización. No aceptarla suponía en muchas ocasiones dividir la columna, o ponerla bajo mandos estalinistas, o que no los pagarían la soldada. En fin, era una amenaza de tal calibre que finalmente todas aceptaron la militarización. Todas, excepto la cuarta agrupación de Gelsa de la columna Durruti, que dijo no aceptamos la militarización. Y durante el transcurso del mes de febrero, 800 hombres armados bajaron a Barcelona. Y una vez en Barcelona, en marzo, fundaron la agrupación de los amigos de Durruti. Y 2 meses después, en mayo, estaban luchando en las barricadas de Barcelona por la revolución. Es un ejemplo enorme, fantástico, no conocido, de derrotismo revolucionario. La cuarta agrupación de Gelsa de la columna Durruti, 800 hombres armados, bajaron a Barcelona porque decían que no aceptaban la militarización, que en el frente ya no se luchaba por la revolución y que había que bajar a Barcelona armados para defenderla ahí. Bueno, Y la eso- columna de hierro también optó por La eso. columna de hierro bajó a Valencia. Claro, estaba Bajó ahí. a Valencia y en Valencia asaltaron diversas armerías, diversas joyerías y fue un fenómeno similar. Pero la importancia de la columna de la cuarta agrupación de Gelsa, la columna de Durruti, fue que fundaron una organización y esa organización propuso una alternativa revolucionaria, los de la Junta Revolucionaria, y combatieron en las barricadas en mayo del 37. Probablemente no hubiera habido mayo del 37 sin ese proceso de deserción de 800 militares. Y eso no lo dice nadie, menos yo. ¿Por qué? ¿Por qué molesta la historia? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos saber nuestra historia? No sé, para mí en mayo del 37 surgió mucho de los barrios, seguro. Sí, Los comités los comités de defensa. Los comités de defensa de Gracia, por ejemplo, está... Los comités de defensa. 19 de julio. Sí. 19 de julio. Hay esa revolución en la calle y por otra parte hay el comité de comités. Sí. Una divergencia inicial. Pero cada vez va más rápido. El comité de comités son anarquistas, ministros anarquistas, o delegados, o alcaldes, lo que sea, que están mano a mano, de día a día, roce a roce, con gente del PSOE, de Esquerra Republicana, etc. A finales de noviembre, primeros de diciembre del 36, lanzan una consigna que han acordado con el PSOE, con Esquerra Republicana, que es, y hasta parece lógica, las armas que hay en la retaguardia, si hacen falta armas en el frente, las armas que hay en la retaguardia las hemos de llevar al frente. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién está de acuerdo? ¿Tú estás de acuerdo? La Guardia ¿Hay que llevar Civil. las armas al frente? Pues La los Guardia comités, Civil. los comités de defensa, cuando el comité regional les dice esas armas que tenéis en la retaguardia las habéis de integrar para el frente, esos comités revolucionarios dicen las armas que conquistamos en la calle no las vamos a devolver nunca. ¿Queréis armas para el frente? Sí, hombre, sí. Ahí tenéis a la Guardia Civil, ahí tenéis a la Guardia de Asalto. Desarmarlos a ellos. Y si hace falta, llevarlos también a ellos al frente. Pero nosotros, las armas que tenemos, que conquistamos en la calle al ejército y que son la garantía de la revolución en curso, entre comillas, no las vamos a devolver nunca. Claro, aquí ya hay un enfrentamiento. ¿Qué pasa cuando hay ese enfrentamiento? Pues que el comité regional, claro, no puede cumplir delante de los... queda desprestigiado delante de los compañeritos del PSUC o de Esquerra Republicana, queda mal, le han hecho quedar mal, entonces los quiere castigar a los comités de defensa hibernándolos, quitándoles competencias y, en definitiva, hibernándoles. Hasta que cuando el 4 de marzo aparecen los decretos de formación del Cuerpo Único de Seguridad que decreta la Generalitat, que, oh sorpresa, está formado por la Guardia de Asalto y la Guardia Civil, dicen, hombre, aquí ya le vemos las orejas al lobo, hay que reactivar los comités de defensa porque si no se nos van a comer vivos. Y entonces vuelven a reactivar los comités de defensa y son los comités de defensa los que en mayo del 37, cuando se enteran del asalto a la Telefónica,
el asalto a la Telefónica se produce para poner un interventor, como hacían las empresas colectivizadas, todo va enlazando. Ponían un interventor para controlar la Telefónica, porque a partir de entonces la Telefónica ya pasaría a depender absolutamente de la Generalitat. Entonces es cuando se produce una huelga general que en 2 horas ocupa todos los barrios obreros de Barcelona. Los comités de defensa se levantan barricadas y controlan todo el centro, todas las barriadas obreras de Barcelona, y solo queda el centro, que es donde están las sedes de los partidos políticos. Y ahí es donde se producen los hechos de mayo, que finalmente son una victoria militar, pero una derrota política, en cuanto Juan García Oliver coge el micrófono y da su discurso del beso. Oh, el guardia civil que ha caído muerto en la calle, el compañero que ha caído muerto en el guardia civil, la unidad antifascista por encima de todo. En fin, es una historia triste, pero hay que conocerla. Bueno, yo tengo un pañuelo, pero no tengo una sábana. Hombre, no, Porque hay que llorar mucho, hay que llorar mucho. No, lloremos por lo de ahora y no por lo de antes, porque también ahora es para llorar. En fin. Sí, hablamos. Sí. Y más que Sí. Bueno, Sí, pues bueno. no sé, pues gracias por todo. A vosotros. Yo he debatido igual que Los vientos de guerra que corren sí, de la marinera. Yo sigo la tele y digo, debe ser un subversivo este locutor. Y luego miro, no, resulta que era Antena 3 o no sé. Ahora hay un crack del Estado. No, pero la noticia era, hay una falta de producción de automóviles, y entonces se ha decidido en Alemania, no solo en Alemania, pero bueno, la noticia era, como no se producen automóviles en Alemania y hay mucho paro, se ha encontrado la solución, que es transformar las fábricas de automóviles en fábricas de tanques y cañones. Digo, esto es Orwell, está transmitiendo la novela de Orwell escenificada. No, resulta que es cierto. Y 2 semanas después ya estaban diciendo aquí los patrones catalanes recoger las migas de los contratos militares. Y en cambio A mí me da igual ya, total, para los 10 años útiles que me quedan, Sí. pero tengo 2 nietos, hostia, ¿qué Sí, mundo le voy a pero dejar ahora los a mis jóvenes- nietos? La madre los jóvenes que miran, ¿Qué pasa? que miran el móvil, los jóvenes que miran el móvil o tienen alguna No creo que sea conciencia. solo cuestión No, de... todos, no, sí. La capacidad del capitalismo entra por las ideas, o sea, ya no es el ruido material. Nos han comprado las emociones, estamos totalmente determinados por ello. Ahora la gente dice, hostia, ahora ya es de vacanzas, es tan importante y encima me lo he de pasar bien. Me refiero que ahora la crítica que antes estaba muy clara, que era materialista quizá, en el plan marxista, eso ha desaparecido. Yo creo que ahora nos han ocupado la inteligencia artificial, nos han ocupado todo. ¿Qué frente hacemos con eso? No sé. El libro está a la venta a 18 euros. Venga, va. Y hay un segundo a 10. vale. Sí, yo quería hacer una... Pica, Sí, perdona, Dime. perdona. Sí, bueno, Sí, pregunta. Sí. ¿Puedes preguntar? Sí. o sea, una No, digo pregunta- porque es el que No, yo maneja el horario del acto. No, yo he dimitido de Hombre, pero de organizar el acto cuando se ha de cerrar o no. Sí, ¿no? Bueno, un poco Dime. comentario, Sí, pregunta, sí, que no lo tengo sí. muy bien formulado, pero estaba pensando con respecto del gran aporte que ha hecho con los textos que se han publicado. Yo soy, de Chile, vengo de Chile. Allá en los últimos años Chile tiene una obsesión bastante grande, el movimiento allá, con el 36. Sí. Y muchos años se hicieron repetidamente aniversarios de la Guerra Civil Española. Ah, ¿sí? Sí. ¿Se estudia el 36 de español? Sí, se estudia sí. en Chile, desde Sí, hace años. Claro, porque hay una obsesión muy grande con la Revolución Española, Sí. con la Guerra Civil. Sí. Hace un año se hizo una jornada crítica de Sí. la Guerra Civil Española. Yo estuve presentando en la jornada en conjunto a otros grupos, sobre todo con la lectura reciente del texto de García Oliver que presentaste, Ah, que muy bien. publicaste. El eco de los pasos. Sí. Dejo después. Sí.
Entonces, muchas gracias en ese sentido, porque creo que en términos del ejercicio de autoclarificación teórica de nuestra clase es muy importante. Y con respecto a la reflexión sobre el antifascismo, en el 2019 en Chile tuvimos una revuelta muy importante. No se parece en términos cuantitativos ni cualitativos a la guerra civil, pero sí que fue un momento súper complicado y de una fusividad social bastante profunda. Y que decantó en un antifascismo, sobre todo ligado a las organizaciones anarquistas, que estuvieron con posiciones bastante poco firmes con respecto a la cuestión del plebiscito constitucional, de la elección del presidente antifascista, bueno, y con respecto de la guerra actual en curso en otros lugares del mundo. Mi pregunta es, tú, en términos de lo que podemos pensar ahora como las minorías revolucionarias a nivel internacional, ¿cuál crees que es una cuestión relevante para estas minorías, sobre todo pensándolas como muy distintas de las condiciones en las cuales se jugó la guerra civil, en términos de organización? Porque en Chile, bueno, y a nivel internacional también, los sectores más de ultra, que están ligados sobre todo al anarquismo o a un marxismo heterodoxo, piensan la cuestión del bueno, del poder, pero sobre todo, perdón, se me fue un poco el hilo, pero bueno, lo que quería preguntar era que que hay una vuelta al leninismo, pareciera ser. ¿Hay una vuelta al leninismo? Hay una vuelta al leninismo en términos... ¿Dónde? ¿En Chile? Sí, en Chile, pero no solo en Chile. Yo lo veo en términos internacionales, sobre todo con esta cuestión del antifascismo, como pareciera ser esta la urgencia material que la juventud sobre todo está tomando como antifascismo, y una vuelta al leninismo en términos de organización. Por eso te pregunto, tú, en términos de la minoría revolucionaria, ¿cuáles creen que sería como el papel o alguna... Que hay que trabajar en el tema de hacer una vanguardia no sustitutiva de la clase, capaz de defender la autonomía y las realizaciones de la clase frente a las vanguardias leninistas que seguramente intentarán desviar y apropiarse de esa revolución. Es así de sencillo. Y que ahí es esencial el estudio no solo de la Revolución Española, sino también de la Revolución Alemana y de la Revolución Rusa. Pues, por ejemplo, son ejemplos a estudiar la práctica de todos estos. Sobre todo el consejismo también es muy interesante. Bueno, salieron organizaciones que juntaban las dos cosas, tanto sindicato como partido, la AU. Pero bueno, sobre todo esto, que las vanguardias van a estar ahí, sean leninistas, sean del tipo que sean, van a estar siempre ahí, y que lo que hay que hacer es defender la autonomía de la clase obrera, porque la revolución la hace la clase obrera, no la hacen los partidos. Pero sí que es necesario, y se ve en la Revolución Española, que en un momento dado es necesario una vanguardia capaz de coordinar y fortalecer esa revolución que se está produciendo en la calle, y que además se enfrente a los leninistas del SUC, que son los que están haciendo porque se crea un Estado fuerte, capaz de controlar y aplastar esa revolución. O sea, las vanguardias van a existir, y como mínimo una vanguardia libertaria habría de ser capaz de esas dos cosas: una, enfrentarse al resto de vanguardias leninistas, y otra, ser capaces de defender la autonomía de los trabajadores. Pero yo no pinto nada. Yo cuando lo esencial, y yo siempre cuando hablo en nombre de fulanito o menganito que dijo esto, porque es la experiencia histórica de nuestra clase la que dice qué se puede o no se puede hacer. Entonces, lo esencial es el estudio de la revolución, las revoluciones, grandes revoluciones, que luego degeneraron, tanto unas o fueron derrotadas, o degeneraron, que es la Revolución Rusa, la Revolución Alemana y la Revolución Española. Y entre tanto, también hay algunos ejemplos de insurrecciones que han fracasado, como la Revolución Húngara del 36, también fue interesante, y algunas otras que han habido. Pero básicamente esto. Pero bueno, aquí hubo un golpe de Estado, ¿no? Eso hay que, o sea... Pero, sí, hubo un golpe de Estado. Tenerlo muy claro, o sea, que no fue una guerra civil, o sea, sino que fue un golpe de Estado. Fue un golpe de Estado al que aquí se respondió y inició una revolución social. Esto, o sea... Porque expropiar las fábricas a los trabajadores, eso es una revolución. Sí, pero, o sea,
lo que yo he O inicio oído de una revolución. es que, o sea, se habla de una guerra civil. En España, En España. bueno, Los historiadores. pues se puede hablar de una... Flores y tal, igual que, o sea, pues bueno, o sea, se cuenta la historia pues según desde el lado, o sea, que estás, ¿no? O sea, normalmente, ¿no? Pero, o sea, hay que poner las cosas en su sitio. Yo creo que, o sea, esto es importante, ¿no? Sí. A ver, Xavi. Bueno, pues nada, Seguimos, a ver si eso es todo. Pero seguimos en el bar, ¿eh? Ah, sí. Porque hay más Sí, de una sí. cosa. ¿Qué va?